¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo una pequeña secta, surgida en una provincia remota del Imperio Romano, llegó a convertirse en la religión más grande del planeta? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar al pasado y entender el mundo tan fascinante y volátil que la vio nacer. La clave está en que el contexto político y religioso de Judea en el siglo I fue, literalmente, una tormenta perfecta. Un caldo de cultivo ideal listo para que una nueva fe se extendiera por todo el mundo conocido. Primero veamos el panorama general, el Imperio Romano. Una realidad con dos caras. Por un lado, ofrecía una unidad política como nunca antes se había visto, pero por otro, sufría de una profunda sed espiritual. Pensemos en esto. El Imperio Romano conectó todo el Mediterráneo. Tenía caminos seguros, rutas comerciales e incluso un idioma común para los negocios y la filosofía. Las ideas podían viajar rapidísimo. Pero había un problema. Su religión oficial, centrada en el emperador y en los dioses del Estado, no llenaba a la gente. Dejaba un enorme vacío espiritual. Y ese vacío creó una especie de mercado de ideas. La gente común empezó a hacerse preguntas muy profundas. ¿Quién soy? ¿En qué debería creer? Y en ese mercado competían todo tipo de filosofías y cultos que prometían respuestas. Se estaba iniciando una nueva era de búsqueda personal. Ahora, hagamos zoom y enfoquémonos en el epicentro de toda esta tensión, la provincia de Judea. Créanme, ningún otro lugar del imperio era una olla a presión tan volátil, a punto de estallar. Por siglos, Judea vivió atrapada en un choque cultural tremendo. De un lado, tenías la cultura grecorromana, el helenismo, que era politeísta y se veía por todas partes. Y del otro, una identidad religiosa judía con un monoteísmo feroz que veía todo eso como una amenaza directa a su fe y a sus leyes sagradas. Miren, para que se hagan una idea de la tensión, el gobierno romano era una fuente constante de conflicto. Cuando Herodes el Grande, que era el rey impuesto por Roma, intentó colocar un águila real, un símbolo romano, en la mismísima entrada del templo de Jerusalén, bueno, eso desató una rebelión violentísima. Cualquier cosa que se percibiera como una ofensa al templo podía encender la mecha. Y la respuesta de Roma, como se imaginan, era brutal. Después de un levantamiento parecido, crucificaron a 2000 rebeldes. Ese era el precio de desafiar al imperio. Esta opresión constante solo alimentaba un deseo cada vez más desesperado de liberación. Pero la presión no venía solo de afuera. El propio judaísmo no era un bloque unido. Para nada, era más bien un mosaico de facciones que competían entre sí, cada una con su propia idea de cómo sobrevivir bajo el yugo romano. Y estas divisiones eran profundas. La pregunta en el aire era, ¿qué hacemos? ¿Colaboramos con Roma para mantener el poder, como hacían los saduceos? ¿Nos oponemos de forma cautelosa, como los fariseos? ¿Nos aislamos de un mundo corrupto, como los esenios? ¿O tomamos las armas, como los celotes? Cada grupo tenía una respuesta diferente, y este conflicto interno dejaba un espacio que una idea nueva podía venir a llenar. Pero, ojo, a pesar de todo lo que los separaba, había algo muy poderoso que los unía. Su fe inquebrantable en un solo Dios, la devoción a la Torá, la ley, y una esperanza intensa en que Dios intervendría para liberar a su pueblo. Y toda esta mezcla, la opresión romana, la división interna y esa fe tan profunda en las Escrituras, alimentó una expectativa potentísima que se sentía en todas partes. Mucha gente esperaba un Mesías, que significa el ungido. Pero no pensaban en una figura espiritual etérea. No, esperaban un líder político y militar, un rey guerrero como el rey David, que por fin iba a expulsar a los romanos y a restaurar el reino de Israel. Fue en medio de esta atmósfera tan cargada que surgió un movimiento nuevo, uno que ofrecía un tipo de liberación radicalmente diferente. Y aquí es donde la historia da un giro total. Los seguidores de Jesús también proclamaron un Mesías, sí, pero su mensaje era distinto. Su reino no era de este mundo. Esta idea era revolucionaria porque de un plumazo evitaba el choque directo con el poder militar de Roma y abría la puerta a un concepto de liberación completamente nuevo, uno espiritual. Esta cita del apóstol Pablo es clave. Él fue una figura fundamental que luchó para que este nuevo camino se separara de una identidad exclusivamente judía.
Se opuso con todas sus fuerzas a la idea de que los no judíos, los gentiles, tuvieran que circuncidarse y seguir toda la ley judía para poder unirse. Este cambio fue una jugada maestra. Al darles la bienvenida a los gentiles sin exigirles que se convirtieran por completo al judaísmo, el mensaje dejó de ser para una sola nación y pasó a ser para toda la humanidad. Esto es lo que transformó a una secta judía en una posible religión mundial. Pero faltaba una pieza en el rompecabezas. Un evento histórico catastrófico que, irónicamente, terminaría por sellar el futuro del cristianismo para siempre. En el año 70 después de Cristo, la olla a presión finalmente explotó. Tras una rebelión de 4 años, las legiones romanas aplastaron la revuelta y destruyeron el Templo de Jerusalén, el corazón físico y espiritual de la fe judía. La destrucción del templo fue una tragedia inmensa, pero para el cristianismo resultó ser el punto de inflexión definitivo. Al desaparecer el centro del poder político y religioso judío, la rama del cristianismo que aún estaba ligada al nacionalismo judío se debilitó, dejando que la versión universal, la que se enfocaba en los gentiles, creciera sin ataduras. Y una vez liberado de la política de Judea, el cristianismo usó la propia infraestructura del Imperio Romano para expandirse. Aprovechó sus caminos, su paz, su idioma común y se extendió a una velocidad increíble. En menos de 300 años pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión oficial del mismo imperio que había ejecutado a su fundador. Así vemos cómo un momento político y espiritual único creó las condiciones perfectas para que una nueva idea cambiara el mundo. Y esto nos deja con una última gran paradoja para reflexionar. ¿Fue el mismo imperio que crucificó a Jesús la herramienta indispensable que su movimiento necesitaba para, eventualmente, conquistar el mundo?